Hola a todos. Continuamos con las reglas básicas de integración de la unidad 1 integral indefinida. Recordemos que integrar significa calcular antiderivadas o primitivas. Es el proceso contrario de la derivación. Como ya se habrán notado, pues esto es muy sencillo, pero se requieren de técnicas las cuales nos ayuden a realizar las antiderivadas. En primera instancia es importante pensar que siempre se va a poder determinar la antiderivada empleando fórmulas, igual que se hacía en el cálculo de las derivadas. Para esto iniciemos con los teoremas de aplicación como reglas básicas de integración. El teorema 1, el cual se trata sobre la antiderivada de una función constante 1, y aquí está la expresión matemática de dicho teorema. Observe que aquí tenemos la simbología de una antiderivada o integral y siempre viene acompañada de su diferencial. Es muy importante ya que el diferencial indica con respecto a qué variable se está antiderivando. En este caso es con la variable x, así que el resultado de antiderivar una función 1 que está aquí es la variable x más una constante numérica. Pero para esto veamos un ejemplo breve que nos permita aplicar este teorema. Si tenemos una función definida por f que depende de w, es igual a 1, obsérvese aquí tenemos una variante, es decir, en lugar de utilizar la variable x, estamos utilizando la variable w. Su antiderivada de esta función es, por lo consiguiente, observe la parte de abajo donde se coloca el símbolo de antiderivación o integral y el diferencial con respecto de w. Por consiguiente, la integral de 1 con respecto a w es la variable w y la constante numérica, en este caso más c. En el teorema 2 nos dice que la antiderivada de una función multiplicada por una constante a, así que su expresión matemática nos representa que la integral de la constante a por la función de f de x es igual a que dicha constante a la sacamos de la integral y nos concentramos en integrar la antiderivada de la función f de x. Un ejemplo que tenemos aquí es que una función definida f de x es igual a 2x a la 4. Su antiderivada es, primero, identifiquemos el símbolo de antiderivada de la función 2x a la 4 con respecto de x y es equivalente a que este 2, por ser constante, lo podemos sacar y nos enfocaríamos a aplicar las reglas de antiderivación de x a la 4. El teorema 3 nos habla sobre la antiderivada de una suma o resta de funciones. Su expresión matemática nos indica que la integral o antiderivada de una suma o resta de funciones, sean dichas funciones f y g, es igual a que podemos separar dicha suma o resta en dos antiderivadas o integrales, siendo f de x y otra g de x. Por ejemplo, si tenemos una función definida por x al cuadrado menos x a la 7, al obtener su antiderivada nos queda que de la siguiente manera. Observe que tenemos la antiderivada de la recta de funciones y podemos expresarla como antiderivada de x al cuadrado con respecto de x menos la antiderivada de x a la 7 con respecto de x. Por otro lado, tenemos el último teorema que nos indican las reglas de antiderivación, el cual trata sobre la antiderivada de una potencia. Nos dice que la antiderivada o integral de una función x a la n es simple y sencillamente x a la n más 1 dividida entre n más 1 más una constante de integración. Si se aplica a un ejemplo donde la función definida por f de x es igual a x a la 7, su antiderivada es primero identificar el símbolo de la antiderivada, en este caso. De la antiderivada de la función x a la 7 con respecto a x y aplicamos nuestro teorema donde a este exponente le vamos a sumar 1 y todo lo dividimos sobre 7 sobre 1. Por lo consiguiente, el resultado es x a la 8 entre 8
más la constante de integración. Pero bueno, veamos un ejemplo general acerca de la aplicación de los distintos teoremas. Esto nos ayudará a enfocar los teoremas en cada uno de los ejemplos que vayamos viendo o explicando. Nos pide antiderivar, es decir, integrar la función 3x a la 4 menos 5x con respecto de x. Lo primero que vamos a hacer es, de acuerdo a los teoremas previamente vistos, que esta resta la vamos a separar en dos antiderivadas, claramente indicadas en este paso. Después, como puedes observar, estas dos funciones 3x a la 4 y 5x están multiplicadas por constantes, así que este 5 y este 3 los podemos expresar fuera de la integral y nos queda de la siguiente manera. Ahora aplicamos el teorema sencillo sobre las funciones elevadas a la potencia y tendríamos lo siguiente. El 3 permanece y pertenece a la función. Aplicamos la regla de funciones elevadas a una potencia x a la 4 más 1 entre 4 sobre 1. Y también tenemos al 5 que la antiderivada y aplicamos la x regla de x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y tenemos lo siguiente. Tenemos al 3 que multiplica x a la 5 entre 5 menos 5. Entre 5 menos 5 que multiplica al cuadrado entre 2 y como podemos observar, esta es la respuesta correcta que se está derivando. Es decir, que la respuesta correcta es 3x a la 5 sobre 5 menos 5x al cuadrado sobre 2 más c. Y encontramos la respuesta correcta con la aplicación de los teoremas o reglas de integración.